Buenos días, bienvenidos al sexto webinar de nuestra serie de talleres con motivo del mes de la ciberseguridad. El tema del webinar de hoy es ciberseguridad y derecho, retos y responsabilidades, organizado por la Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia de la Universidad de Puerto Rico. En este webinar hablaremos sobre qué es la ciberseguridad, desmontando mitos, explorando tendencias y tipos de ataques, además de conocer las leyes y responsabilidades legales para manejar la información de forma segura y responsable. A nombre de la doctora Edna Shar, vicepresidenta de la Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia, les damos la más cordial bienvenida. Ahora tenemos un breve saludo de parte de la presidenta de la UPR, la doctora Sayida Jordán. Muy buenos días a toda nuestra comunidad universitaria. Es un honor darles la bienvenida a esta serie de talleres que celebramos como parte del mes de la ciberseguridad. En un mundo donde gran parte de nuestra vida académica, profesional y personal se desarrolla en línea, la ciberseguridad ha dejado de ser un tema técnico exclusivo de expertos. Hoy es un asunto de bienestar institucional, de ciudadanía digital y de responsabilidad compartida. La ciberseguridad es más que proteger datos, es una cultura que se construye con educación, prevención y acción constante. En la Universidad de Puerto Rico asumimos con seriedad esa responsabilidad porque nuestra misión va más allá de formar académicamente. También debemos preparar a nuestros estudiantes, docentes y personal para desenvolverse de manera segura y ética en el mundo digital. Más allá de aprender a detectar correos sospechosos o fortalecer contraseñas, nuestro objetivo es fomentar una cultura de ciberseguridad en la UPR. Una cultura donde cada estudiante, profesor, administrador o personal técnico asuma su rol como guardián digital de su información y de nuestra universidad. Recuerden, proteger nuestra comunidad digital es proteger el futuro de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenidos y que disfruten de este taller. Hoy nos acompaña Yadira Galarza, quien es abogada, notaria y consultora con una sólida trayectoria en el sector público y privado, especializada en áreas claves como la salud, tecnología y cumplimiento legal. Posee un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Derecho Global y Tecnología. Ha trabajado en proyectos relacionados con el programa Medicaid de Puerto Rico, abordando temas de cumplimiento, privacidad, seguridad de la información y sistemas tecnológicos de salud. Para dudas o preguntas, utilicen la sección de Q&A. Se contestarán las preguntas una vez culminado el webinar. Gracias por acompañarnos y disfruten del webinar. Adelante, señora Galarza. Disculpe, Yadira, el micrófono está apagado. Tiene que activarlo. Disculpe. Comienza nuevamente. Buenos días a todos, ¿verdad? Y a todas. Es para mí un honor estar siendo partícipe de esta serie de webinars, ¿verdad? En conmemoración del mes, ¿verdad? En el mes de la concientización de la ciberseguridad, ¿verdad? Así que, aunque el enfoque, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿verdad? De los aspectos legales, las implicaciones, las leyes aplicables, ¿verdad? Algunas de las leyes aplicables a la ciberseguridad. Siempre hay que dar, ¿verdad? Un trasfondo, ¿verdad? De lo que es la parte técnica, lo que son los incidentes, la definición, para que tengan. Sé que han estado, ¿verdad? ¿verdad? Ocurriendo una serie de webinars donde se ha ido más a la parte técnica, así que voy a tratar, ¿verdad? De esa parte irla avanzando para concentrarme en lo que es las implicaciones, ¿verdad? Con algún tipo de, ¿verdad? De repercusión legal para las entidades, ¿verdad? O los individuos que sufren de algún ataque, ¿verdad? Cibernético, pero si hay algún tipo de duda en el proceso, ¿verdad? Que yo pueda contestar desde el punto de vista legal, están bienvenidos a ponerlo, ¿verdad? O a escribirlos a través del Q&A. Así que sin más nada, ¿verdad? Pues voy a empezar con la presentación.
Bueno, como bien indicó, ¿verdad, Lorraine? El tema de hoy es ciberseguridad y derechos. Particularmente vamos a enfocarnos en lo que son los retos, ¿verdad? Esto es cambiante todos los días, así que los retos no, ¿verdad? Son constantes y las responsabilidades, ¿verdad? Como indiqué, desde el punto de vista como individuo, cómo protegemos nuestra información, ¿verdad? Cómo, y la seguridad, ¿verdad? A nivel de individuo y nuestras responsabilidades de un entorno corporativo, de una institución a la que trabajamos, cómo protegemos esa información y, ¿verdad? y cómo somos partícipes ¿verdad? En el awareness, de la importancia, ¿verdad? De conocer lo que es ciberseguridad y mantenernos al día en los avances sobre este tema. Ya hicieron una presentación. Quiero empezar, ¿verdad? Todos los días estamos recibiendo, ¿verdad? Noticias de diferentes tipos de ataques, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, a nivel mundial. Y ¿verdad? Parecerían muchos, y lo curioso es que son, ¿verdad? Hay muchos más que no salen, ¿verdad? Públicamente. Y a esto yo le llamo, ¿verdad? Desde mi descripción, ¿verdad? Como abogada, un falso sentido de seguridad. Muchas de estas instituciones, gobierno federal, instituciones grandes, ¿verdad? Con grandes recursos a nivel de tecnología, en algún momento, ¿verdad? Tuvieron un falso sentido de seguridad y tuvieron un evento. Así que por eso es que no podemos bajar la guardia. Temas, ¿verdad? Que voy a tratar de cubrir ¿verdad? En un poco tiempo porque hay mucho para discutir, ¿verdad? Que es la ciberseguridad, los tipos más comunes, los mitos, las tendencias, las implicaciones y la responsabilidad legal, algunas leyes aplicables, los estándares y unos puntos importantes a recordar, ¿verdad? Como manera de cierre de esta presentación. Quiero empezar, ¿verdad? Con un video, ¿verdad? Generado por inteligencia, con un concepto que ha estado dándose en este mes, que es ver la ciberseguridad como un ajedrez. Así que, ¿verdad? Antes de entrar a la definición de ciberseguridad, me gustaría que compartirles este breve video. Imagina la ciberseguridad como una partida de ajedrez. Mientras un bando despliega estrategias para proteger, el otro avanza con tácticas encubiertas, persiguiendo a la pieza más valiosa, la identidad. Así como en el ajedrez se requiere estrategia, visión a futuro y jugadas defensivas inteligentes. En la gestión de accesos y privilegios es indispensable anticipar amenazas, proteger los puntos críticos y responder con precisión. Y es que, como un tablero estratégico, en la ciberseguridad cada jugada puede marcar la diferencia entre ser vulnerado o lograr el jaque mate al ataque. Bueno, con esa breve analogía, ¿verdad? De cómo podemos ver la ciberseguridad como, ¿verdad? Como un tablero de ajedrez. Ciberseguridad se define como cualquier tecnología, medida o práctica para proteger los sistemas, las aplicaciones, los dispositivos informáticos, los datos confidenciales y los activos financieros de las personas y de las organizaciones contra ataques cibernéticos o mitigar su impacto. Se define además como el arte de proteger redes, dispositivos y datos del acceso no autorizado o uso delictivo y la práctica de garantizar, muy importante, la confidencialidad, la integridad, pero sobre todo la disponibilidad de la información. Voy a entrar en los tipos más comunes de ciberataques que los deben haber estar escuchando a través de esta serie de webinars, pero siempre me gusta enfocar, ¿verdad? En aquellos que a veces pasamos desapercibidos y van en aumento. Los ciberataques pueden tener como objetivo una amplia gama de víctimas, desde individuos, ¿verdad? Empresas grandes y pequeñas, o incluso el gobierno. De ordinario, el objetivo suele ser acceder a recursos sensibles y valiosos, así como los datos confidenciales o privados de un individuo o una entidad. Es importante recordar que existe una diversidad de formas y tipos de ciberataques, pero estas que voy a presentar son las más comunes, ¿verdad? Según los recientes reportes. Malware es una abreviatura, ¿verdad? De software malicioso, ¿verdad? O malicious software por su término en inglés. Es cualquier programa o código creado con la intención de dañar una computadora, sistema, red, servidor o hasta el propio usuario. Aquí los hackers crean y utilizan, ¿verdad? O los piratas cibernéticos crean y utilizan malware para obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos y datos confidenciales, ¿verdad? Y entre comillas secuestran los sistemas y los operan de forma remota, pueden interrumpir o dañar los sistemas de información
o pueden retener esos datos, esos sistemas como rehenes a cambio de grandes sumas de dinero, ¿verdad? Y ahí vamos a discutir más adelante lo que es ransomware. Este tipo es más común principalmente porque este término abarca pues, un subconjunto de otros tipos de ataques que aprovechan el software de manera maliciosa. Phishing, ¿verdad? Esto es bien importante porque no deja de ocurrir y cada vez va en aumento. Son correos electrónicos fraudulentos, mensajes de texto de voz, llamadas telefónicas o sitios web diseñados para engañar a los usuarios para que descarguen malware, compartan información confidencial o datos personales, envíen dinero u otras acciones que pongan al usuario o a sus organizaciones. Con frecuencia, los ataques de phishing exitosos conducen al robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito, ataques de ransomware, filtraciones de datos y grandes pérdidas financieras para personas físicas y corporaciones. ¿Verdad? Según reportes del FBI, ¿verdad? Los correos electrónicos de phishing son el método de ataque vector más utilizado por los hackers para entregar ransomware a personas físicas y organizaciones. Hay una breve descripción, ¿verdad?, de cómo fluye el proceso desde que recibimos un correo, ¿verdad?, con algún enlace malicioso, lo presionamos y entonces entramos en la cadena del ataque. Lo mismo un mensaje de una llamada telefónica pidiendo información no solicitada, o un mensaje de texto, te ganaste un premio, enlace. Así que hay que tener, ¿verdad? Phishing sigue aumentando y es uno, ¿verdad?, de los métodos más utilizados por los atacantes. Ransomware es un tipo de malware en donde se cifran los datos y dispositivos de una víctima y se le amenaza con mantenerlos cifrados, a menos que la víctima pague un rescate. Generalmente se lanzan a través de enlaces maliciosos enviados a través de correo electrónico, que lo estuvimos discutiendo, que es phishing, mediante el robo de credenciales, descargas no autorizadas, pero también utilizan vulnerabilidades en los sistemas operativos y del software y configuraciones de políticas incorrectas. En los últimos años, los ataques de ransomware han evolucionado para incluir, ¿verdad?, esto es una parte técnica, ataques de doble y triple extorsión que aumentan considerablemente los riesgos, incluso para las víctimas que mantienen rigurosamente el respaldo de sus datos y pagan, ¿verdad?, la demanda inicial del rescate. Así que no necesariamente pagar te asegura, ¿verdad?, que no vas a seguir teniendo extorsión o que realmente recuperaste toda la data. Los ataques de doble extorsión agregan la amenaza de robar los datos y filtrarlos en línea, pero los ataques de triple extorsión amenazan con usar los datos robados para atacar a los clientes o a los socios comerciales de la víctima. O sea que esto se extiende más allá del, ¿verdad?, el target inicial. El ransomware sigue siendo una de las mayores amenazas en el panorama global y de ciberseguridad. Y reciente, ¿verdad?, en este año, hubo un ataque de ransomware contra Collins Aerospace que paralizó sistemas de facturación y embarques en múltiples aeropuertos en Europa, incluyendo hubs internacionales con miles de pasajeros afectados. El software comprometido utilizado por decenas de aeropuertos quedó inutilizado durante horas, generando cancelaciones y retrasos masivos. Se confirmó la implicación de un proveedor de software, demostrando que como un único eslabón vulnerable puede generar un efecto dominó en toda la industria aérea. Este ataque también puso en evidencia la falta de planes de contingencia robustos en operaciones críticas de transporte. Así que se pueden imaginar el caos en un aeropuerto ante este incidente. Esto es parte de una gráfica del informe de tendencias y ciberamenazas del primer semestre del 2025 por la compañía Entity Data. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo la manufactura sigue siendo una de las áreas más con más eventos de ransomware en lo que va de año. También sigue estando educación, ingeniería, la salud sigue estando, ¿verdad?, como segundo sector más atacado, así que no podemos perder de perspectiva el aumento. Otro de los tipos de ciberseguridad, ataques de ciberseguridad o ciberataques, están lo que le llaman, ¿verdad?, los ataques de denegación de servicio o denial of service of DOS, que es un ataque dirigido y malicioso que satura un sitio web, una aplicación o un sistema con volúmenes de tráfico fraudulentos, lo que hace que su uso sea demasiado lento o completamente inaccesible para los usuarios legítimos. Los ataques DOS se originan en solo sistemas. Y pongo una noticia, ¿verdad?, de junio del año pasado, de 2024, donde hubo una situación, ¿verdad?, con la plataforma de la Comisión Estatal de Elecciones, donde obviamente había una cantidad sospechosa de visitas al mismo tiempo que causó que se inhabilitara. Así que podemos sospechar que se trataba de un DOS.
Otro de los tipos de ciberataques, ¿verdad? Son los ataques de denegación distribuida del servicio. En este caso, ¿verdad? Un Distributed Denial of Service, o DDoS. Es un ataque que intenta bloquear un sistema servidor, puede ser un sitio web o una red, y lo que hace es que lo sobrecarga con tráfico, generalmente, ¿verdad? De un botnet, que es un conjunto de múltiples servicios distribuidos, denominado bots, que mucho escuchamos los bots en muchas instancias, infectados por un tipo de malware que son controlados remotamente por el atacante y que pueden ser utilizados de manera conjunta para realizar actividades maliciosas. Los ataques de DDoS son más rápidos y difíciles de bloquear que los ataques DOS que mencionamos, ¿verdad? En el slide pasado, en la presentación pasada, porque se deben identificar y neutralizar múltiples sistemas para detener el ataque. La diferencia entre ataques DOS y DDoS tiene que ver con el origen. Y ahí vemos también una noticia de junio, ¿verdad? Para el mismo año, donde el Departamento de Salud Federal ¿verdad? Avisaba o ponía en alerta a los hospitales de este tipo de ciberataques. Otro tipo, ¿verdad? De ataque o de tipo de ataque son los ataques de inyección de código, ¿verdad? Termino en inglés Code Injection Attacks. Y es un tipo de ciberataque en el que un atacante inserta un código malicioso en una aplicación vulnerable y altera su ejecución. Esto puede provocar el robo de datos, el acceso no autorizado o la vulneración del sistema. Se dirige a sitios web, bases de datos, lo que convierte en un importante riesgo de seguridad. Y ahí vemos básicamente cómo fluye, ¿verdad? Desde el atacante, la víctima y el website y cómo se transmite la información. Obviamente no hay mucho tiempo, pero me quiero detener un poquito en este tipo de ataque porque está aumentando cada día más y va hacia el ataque del eslabón más débil de la cadena, que es el ser humano. En este tipo de ataques, los atacantes utilizan tácticas psicológicas para manipular a las personas mediante el uso de motivadores poderosos como el amor, el dinero, el miedo y el estatus para que realicen una acción deseada. De este modo, recopilan información confidencial que luego pueden utilizar para extorsionar a la organización o aprovechar dicha información para obtener una ventaja competitiva. Esto, ¿verdad? Tipos de ataques que se han visto. Te envían, ¿verdad? Un amigo te envía un mensaje extraño, hay alguien que está activando tus emociones, te recibes un mensaje de texto que ganaste, ¿verdad? O te recibiste una oferta o ganaste algún premio, ¿verdad? Que parece ser muy cierto para ser real. El que envía no puede probar su identidad y lo estamos viendo bien de cerca en ¿verdad? Fraude en términos de aplicaciones, ¿verdad? De búsqueda de pareja. Ayer salió una noticia en Puerto Rico relacionada, así que no estamos tan exentos de que las personas todavía, con toda la información que se ha ofrecido, todavía caigan en este tipo de esquema. Y hay una noticia aquí, ¿verdad? De febrero del 2025, donde básicamente están atacando la búsqueda, ¿verdad? Del amor de las personas como una manera de atacar. Así que la ingeniería social, ¿verdad? Como ataque está en aumento. Otro tipo de ataque es el basado en la entidad. Son extremadamente difíciles de detectar y esto es cuando las credenciales de un usuario válido se ven comprometidas y un atacante se hace pasar por ese usuario. En este caso es bien difícil diferenciar entre el comportamiento típico del usuario y del hacker que utiliza medidas y herramientas de seguridad tradicionales. Así que pues es bien difícil, ya las credenciales, ¿verdad? De acceso están comprometidas, así que es bien difícil tratar de identificar que hay alguien que está teniendo acceso a un sistema, a un programa o a información y no siendo la persona autorizada a ello. Otro de los tipos de ataques que va en aumento y obviamente está siendo mirado, ¿verdad? En términos de las regulaciones, es el ataque a la cadena de suministro. Este es un tipo de ataque dirigido a un proveedor externo que ofrece servicios o software importantes en una cadena de suministro. Los ataques a la cadena de suministro de software inyectan un código malicioso en una aplicación para, ¿verdad? Infectar todos los usuarios de esa aplicación, mientras que los atacantes a la cadena de suministro de hardware comprometen los componentes físicos como el mismo propósito. Y un ejemplo bien reciente de un tipo de ataque a la cadena de suministro ocurrió este año, donde la automotriz británica Jaguar Land Rover detuvo su producción durante semanas tras un ataque cibernético que bloqueó los sistemas internos de gestión de producción.
La compañía se vio obligada a suspender líneas de montaje con pérdidas millonarias estimadas de más de $133 millones, ¿verdad? Convertido en el caso de ellos libras. La interrupción también obligó a proveedores a recortar planillas y a renegociar contratos de suministro. Expertos apuntan a que la falta de segmentación en los sistemas permitió que el ataque se propagara rápidamente dentro de la red. Este incidente marcó un precedente en el sector automotriz, cada vez más dependiente del software y la conectividad. Así que ya vemos dos ejemplos, el sector automotriz y aeropuertos viéndose afectados por este tipo de ataques. El spoofing es otro tipo de ataque, una técnica mediante el cual el hacker se disfraza de una fuente conocida o confiable con el objetivo de interactuar y acceder a sistemas o dispositivos para robar información, extorsionar o instalar un malware o otro software dañino, ¿verdad? El domain email spoofing es bien común en las empresas y se hace de uso de sitios web dominios falsos o correos electrónicos con direcciones de remitente falsificadas, ¿verdad? Aquí en el RP, el hacker comete un ataque de suplantación engañando un dispositivo para que envíe mensajes al hacker en lugar del destinatario previsto. Y la gráfica básicamente lo que indica los tipos, ¿verdad?, de spoofing. No solamente se da a través de un email, a través de, ¿verdad?, de una llamada donde aparece un caller ID que no es, mensajes de texto, el website, piensa que estás entrando a un website que es correcto, a veces mira que cambia una letra o no del todo correcto, el IP address y el GPS spoofing. Así que hay variaciones de este tipo de ataque. Otro de los tipos, ¿verdad?, que sigue ocurriendo es el DNS tunneling, que es un tipo de ciberataque que aprovecha las consultas y respuestas al sistema, ¿verdad?, de dominios, lo que le llaman el Domain Name System o DNS, para eludir las medidas de seguridad tradicionales y transmitir datos y códigos dentro de la red. Una vez infectado, el hacker puede participar libremente en actividades de comando y control, ¿verdad? El túnel le brinda al hacker una ruta para liberar malware y extraer datos, IP u otra información confidencial, codificándola poco a poco en una serie de respuestas de DNS. Así que ese tipo, ¿verdad?, va ocurriendo poco a poco, no necesariamente el robo ocurre. Otro, ¿verdad?, de los tipos de incidentes, ¿verdad?, y que me quiero detener un poquito, son las amenazas internas. A veces, ¿verdad?, estamos al tanto de otros tipos ¿verdad?, de eventos, pero no nos enfocamos en que la mayor, ¿verdad?, una de las mayores incidencias vienen internas, ¿verdad?, en una entidad. Son actores internos de la naturaleza maliciosa o negligente, como empleados actuales o anteriores que representan un peligro para la organización porque tienen acceso directo a la red de la empresa, datos confidenciales e IP, así como el conocimiento de los procesos comerciales, políticas de una empresa u otra información que ayudaría a llevar a cabo el proceso para un ataque. El año pasado hubo más de 4.300 incidentes internos relacionados con negligencia, ¿verdad?, o errores de los empleados, y cada organización experimentó más de 13 incidentes en promedio con un costo de $676,000 por incidente. Y hay diferentes tipos, ¿verdad? El que es el malicioso, que lo hace, ¿verdad?, a sabiendas, ¿verdad? Habla a nivel de empleado, se fue, llevaba toda la información, cuáles fueron los procesos que utilizó esa entidad cuando ese empleado se fue para cambiar accesos, para ¿verdad?, proteger la información de ese empleado molesto. El negligente básicamente, ¿verdad?, no lo hace con la intención maliciosa, pero sí incurre en un proceso que expone la información de la compañía. El que es el profesional, básicamente, que hacen, ¿verdad?, una carrera de sacar, ¿verdad?, o explotar las vulnerabilidades de una entidad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay otros tipos de atacantes desde el punto de vista interno, así que no podemos descuidar dentro de nuestro, ¿verdad?, plan de seguridad interno, ¿verdad?, tener ¿verdad?, una serie de políticas y procedimientos de cómo trabajar con las posibles amenazas internas. Otro de los ataques, ¿verdad?, recientes y en los que está cada vez en aumento son los ataques impulsados por la inteligencia artificial, y es que a la medida que la tecnología de inteligencia artificial y el aprendizaje automático avanza, la cantidad de ciberataques debido al uso también ha aumentado. Así como los profesionales de la ciberseguridad aprovechan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para proteger sus entornos en línea, los atacantes también aprovechan estas herramientas para acceder a una red o robar información confidencial.
El uso ofensivo de inteligencia artificial se ha convertido en una táctica transversal. Se aplica a múltiples fases del ataque, desde la automatización del reconocimiento hasta la generación de correos maliciosos o identidades falsas. Hay que tener mucho, ¿verdad?, ojo con lo que está pasando. Esto ha potenciado campañas de phishing, suplantación y ataques multivector más creíbles y masivos. En el primer semestre de este año se ha consolidado el uso de la inteligencia artificial en campañas de fraude, suplantación e ingeniería social, impulsando ataques más personalizados, creíbles y automatizados. La inteligencia artificial se está utilizando para generar identidades falsas, bolsas sintéticas y correos, ¿verdad?, de spear phishing basados en datos filtrados o perfiles públicos, así como automatizar fases completas de ataques de sectores financieros y gubernamentales. Me detengo aquí, ¿verdad?, en eventos de que recibo una llamada con la voz del director de finanzas para que haga un pago y resulta que era una voz sintética y eso en efecto no ocurrió. Así que hay que tener mucho, ¿verdad? Hay que estar bien pendiente a la generación, ¿verdad?, y al desarrollo de la inteligencia artificial como medidas, ¿verdad?, de nuevos ciberataques. Y aquí básicamente están utilizando instaladores de herramientas de inteligencia artificial como un vector para distribuir malware. Y se ha detectado que esta técnica se basa en camuflar malware dentro de los instaladores falsos de herramientas de inteligencia artificial. Los ejecutables maliciosos simulan estos software populares, ¿verdad?, ChatGPT, Gemini, Copilot, incluyendo asistentes de productividad y generadores de texto o imagen, explotando así el crecimiento de la inteligencia artificial generativa. Ha sido ya observada en campañas reales, distribuyendo ransomware, malware de control remoto y, ¿verdad?, una nueva amenaza que le han llamado como el número. Lo innovador de esta técnica radica en que aprovechan el interés, ¿verdad?, masivo que tiene todo el mundo con la inteligencia artificial y están combinando la ingeniería social, que ya la mencionamos, con técnicas de empaquetado avanzado. A diferencia de campañas previas basadas, ¿verdad?, en archivos, ¿verdad?, juntos o script, estas muestran interfaces falsas de instalación para legitimar la descarga. Así que hay que tener, ¿verdad?, estar bien pendiente a este desarrollo. Esto es ¿verdad?, una publicación de julio de este año y se ve como, ¿verdad?, el aumento, el incremento en ciberataques en el 2025 están atados, ¿verdad?, a la inteligencia artificial como un arma de doble filo. Como bien lo explica él, la inteligencia artificial ha llegado para cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología, nos ayuda a optimizar procesos y potencia nuestra creatividad, pero tiene un lado oscuro, y es que los ciberdelincuentes han encontrado una aliada para perfeccionar sus ataques, haciéndolos más efectivos y peligrosos. En este 2025, la combinación de inteligencia artificial será una de las mayores amenazas de la seguridad digital. Debemos reconocer que la información que ponemos en el Internet la estamos compartiendo con el mundo, así que los patronos tienen que empezar a crear políticas más, ¿verdad?, más rigurosas en términos del uso, ¿verdad?, por ejemplo, de la inteligencia artificial en el entorno del trabajo, porque información que se pone, ¿verdad?, información confidencial, protegida, financiera, propiedad intelectual que se pone dentro de una de estas aplicaciones, la estamos exponiendo al mundo. Y obviamente le estamos abriendo la puerta a los hackers. Voy a, ¿verdad?, ya para terminar un poco la parte técnica, sí, ¿verdad?, en la medida que la tecnología avanza, también innova, ¿verdad?, hay innovación en los tipos de ataques que se han detectado, ¿verdad?, en el reciente año, y eso ocupa más. Este primero me ocupa mucho más cuando obviamente lo leí, que es la evasión de la autenticación multifactor, ¿verdad?, el multifactor MFA, mediante proxies inversos y manipulación. Así que esta seguridad de que ahora no solamente teníamos la entrada ¿verdad?, de un password, ¿verdad?, una contraseña, sino que teníamos una doble forma de verificar recibiendo un mensaje de texto, un número o una, ¿verdad?, doble verificación, pues ellos han logrado ahora permitir, ¿verdad?, le permite a los atacantes interceptar los tokens de autenticación y tomar control de las secciones protegidas por la autenticación multifactor. Así que siguen avanzando. Se basa en la creación de sitios falsos que replican el flujo del login real y redirigen el tráfico a través de proxies inversos, ¿verdad? Ya ha sido detectado que se ha utilizado en campañas reales, dirigido contra ONGs, periodistas y entidades gubernamentales occidentales. Lo que hace esta táctica especialmente peligrosa
es su capacidad de suplantar completamente el flujo de autenticación sin necesidad, ¿verdad?, de una instalación de un malware o, ¿verdad?, y tiene una capacidad de extraer credenciales como token válido en tiempo real, ¿verdad?, frente a ataques anteriores que requerían infecciones en el endpoint. Esta técnica es 100% remota, es más difícil de rastrear y es altamente efectiva en contextos con, ¿verdad?, MFA. Así que hay que seguir avanzando, seguimos añadiendo capas de seguridad, ¿verdad?, en ese proceso de autenticación, pero ellos siguen avanzando en formas de violentar ese proceso. Otro tipo, ¿verdad?, de que se ha detectado son las extensiones de navegadores con funcionalidad doble, es sumamente útil, pero a la misma vez es maliciosa. Esto es lo que le llaman las extensiones afectadas, proporcionan funciones legítimas, ¿verdad? Editan documentos, hacen análisis de la web, hay otros que ayudan, ¿verdad?, con la corrección de la ortografía, pero mientras se realizan actividades encubiertas como exfiltración de cookies, keylogging o conexión a comandos remotos. ¿Verdad? El Domain Tools identificó más de 30 extensiones en la Crop Web Store que son activamente utilizadas en campañas reales. Esta técnica es innovadora por el uso de herramientas útiles, ¿verdad?, como el caballo de Troya, generando confianza real en el usuario. Además, al distribuirse desde tiendas oficiales, supera controles de seguridad comunes. Frente a extensiones clásicamente maliciosas, estas funcionan perfectamente, lo que prolonga su ciclo de vida y reduce el índice de desinstalación. Así que hay que tener también, seguir velando. Estas últimas dos, ¿verdad? Yo creo que me preocupó mucho el Time as a Service, y es que se han identificado plataformas clandestinas que han comenzado a ofrecer, ¿verdad?, la piratería informática o, ¿verdad?, el hacking a demanda, y Bomber Service, que no es otra cosa que permiten realizar campañas de DDoS, el flooding de mensajes de texto o spam masivo con solo registrarse. Y tienen dashboard tipo, ¿verdad?, SaaS, que no es otra cosa, Software as a Service, soporte técnico y segmentación por país. Se destacan por su facilidad de uso y despliegue inmediato, incluyendo incluso tutoriales para atacantes sin experiencia, ¿verdad? La novedad está en el nivel de madurez operativa, ya que estos servicios permiten a actores de bajo nivel realizar operaciones antes reservadas a grupos con infraestructura. Así que básicamente ahora le estamos poniendo a personas, ¿verdad?, o a personas, ¿verdad?, con intención maliciosa que no tienen un nivel operacional, la posibilidad de hacer ataques cibernéticos. Sumamente preocupante desde mi punto de vista legal. Hay otro que se ha identificado, ¿verdad? Lo llaman el Chaos Rat. Es una nueva versión del troyano y presenta una arquitectura modular, cifrado personalizado, hace una instalación sigilosa y persistente, ¿verdad?, en los entornos de Windows, Linux, incluso dispositivos iOS, que no es otra cosa que el Internet of Things. Ahora todo se conecta a la red, las lavadoras, los microondas, los teléfonos, todo, el televisor. En observado en mayo de este año en campañas aún no atribuidas, su diseño le permite operar como una plataforma ofensiva completa con despliegues de payload a demanda y ejecución remota de comandos en redes comprometidas. Destaca por su capacidad de operar sin ser detectado durante semanas y su resistencia a técnicas comunes de contención como listas blancas de proceso. Así que, como vemos, esto sigue aumentando, ¿verdad?, y se sigue complicando los ataques. Así que, habiendo, ¿verdad?, resumido, ¿verdad?, de forma bastante rápida lo que son ¿verdad?, los tipos más comunes de ciberataques, no son los únicos, hay muchos más, pero son los que siguen pasando, muchos de ellos van en aumento, unos de ellos son nuevos. Vamos a hablar, me gustaría entrar, ¿verdad?, en los mitos comunes y los conceptos erróneos sobre ciberseguridad. Y es que a pesar de que cada vez ocurren incidentes de ciberseguridad en todo el mundo y que de ellos hay lecciones aprendidas, lo cierto es que aún persisten algunos conceptos erróneos y que pueden ser muy peligrosos. Voy a empezar con el primer mito, y todavía lo escucho por ahí: las contraseñas seguras por sí solas son una protección adecuada. La realidad es que una contraseña segura marca la diferencia. Por ejemplo, una contraseña de 12 caracteres tarda 62 billones de veces más en descifrarse que una contraseña de 6 caracteres. Además, ¿verdad?, sin autenticación multifactor, incluso las contraseñas fuertes pueden ser comprometidas. Por lo que esto no puede ser la única medida de seguridad de una organización. Pero añado la nota que ver la innovación en los ataques, porque ya ni siquiera tener, ¿verdad?, la autenticación multifactor da seguridad, ¿verdad?, de que
de que tenemos algún tipo de seguridad, de protección a ese ingreso. Otro mito es que solo las computadoras pueden verse afectadas por virus y malware, y la realidad es que los ataques cibernéticos ya se han extendido a cualquier dispositivo inteligente o conectado al internet, ¿no? Que le mencioné como el famoso IoT. Equipo médico, ha habido, ¿verdad?, ataques que han recibido hospitales donde básicamente ha sido el mayor, ¿verdad?, que se ha afectado son su equipo médico, han terminado paralizados, no han podido operar. Cada registradora ha ocurrido en supermercados, donde básicamente el atacante controla la caja registradora y básicamente hay que pagar un rescate para esa liberación. Sistemas automatizados de producción y la cadena de suministro, como vimos en el caso de Range Rover. Otro de los mitos, las amenazas cibernéticas solo son externas. Y aunque muchas amenazas, ¿verdad? La realidad es que aunque muchas amenazas son realmente externas, muchas se originan dentro de la propia organización, ya sea, ¿verdad?, como hablamos, maliciosamente o negligenciamente, ¿verdad?, simplemente por descuido. Las amenazas internas incluyen contraseñas débiles o reutilizadas, dispositivos desbloqueados, ¿verdad? Esta cuestión de usar las contraseñas para todo tipo de acceso, a veces escriben la contraseña y la ponen debajo de la computadora, ese tipo de práctica, ¿verdad? Dispositivos desbloqueados, malas prácticas en compartir contraseñas y el uso de redes, ¿verdad?, Wi-Fi no segura, donde se conectan. Sin embargo, la amenaza interna también puede ser deliberada, lo mencionamos, ¿verdad?, en uno de los tipos, que pueden ser pues originadas por empleados de contexto o que están siendo extorsionados. Y vamos a ver un caso reciente ¿verdad?, el ataque vino por alguno de sus contratistas y o facilitada por usuarios con demasiados privilegios o con acceso a un alto volumen de datos de la empresa. Así que no solamente son amenazas internas, como mencionamos, las amenazas internas están y siguen en aumento. Otro de los mitos es los principales riesgos de ciberseguridad son bien conocidos. Y la realidad es que por lo que hemos visto, están en constante expansión y evolución, ¿verdad? Cada año se informan miles de nuevas vulnerabilidades en aplicaciones y dispositivos nuevos y antiguos. Y las oportunidades de terror humano, en particular por parte de empleados contratistas que involuntariamente causan una filtración de datos, sigue aumentando. Ha habido mucho, ¿verdad?, educación sobre si ven, ¿verdad?, un correo sospechoso, no aplicar ¿verdad?, no presionar el enlace, pero siguen ocurriendo ese tipo, ¿verdad?, porque le abre la puerta a un ataque. Otro tipo de mito, pues todos los vectores de ciberataques están contenidos. La realidad es que los delincuentes cibernéticos encuentran constantemente nuevos vectores de ataque, incluidos sistemas Linux, tecnología operativa, entornos de la nube, ¿verdad? Y el Internet de las cosas que ya hemos mencionado, que no es otra cosa, ¿verdad?, que el proceso que permite conectar estos elementos físicos cotidianos al Internet. Y ahí me quiero enfocar en una noticia, ¿verdad?, de este mes corriente, está bien reciente, donde una empresa de ciberseguridad detectó que más de 10.000 dispositivos, ¿verdad?, que están conectados al Internet, están expuestos a ciberataques a nivel global. Así que es preocupante esa cantidad y hay que tener conciencia que en la medida que seguimos conectando, ¿verdad?, todo al Wi-Fi, estamos exponiendo mucho más la información y la seguridad, y como individuos y, ¿verdad?, y como empresas. Otro mito es: mi organización no tiene nada que valga la pena robar. La realidad es que, por el contrario, prácticamente todas las organizaciones, incluidas las pequeñas, poseen información valiosa como detalles de pago, datos personales de clientes y empleados, incluso la propiedad intelectual. Muchos atacantes son oportunistas y se dirigen a vulnerabilidades más que al tipo de organización o industria. A medida no se trata de lo valioso, ¿verdad?, que son los datos, sino que son lo fácil que son en comprometerlo. Otro de los mitos: los delincuentes cibernéticos no atacan a pequeñas empresas. Y la realidad es que tanto las instituciones grandes como las pequeñas están en riesgo. Según un informe de tendencias 2023, el 85% de los ataques de ransomware se dirigieron a pequeñas empresas. Es frecuentemente atacadas por tener menos defensa y ser más vulnerables. Otro mito: mi industria es segura. La realidad es que ninguna industria está exenta. Cada industria tiene su parte de riesgo de ciberseguridad, incluyendo organizaciones gubernamentales y del sector privado. Los ciberataques amenazan a cualquier industria que albergue grandes cantidades de datos confidenciales. Si bien los atacantes se están dirigiendo mayormente a industrias de manufactura, como lo vimos, la atención médica, salud, sector financiero y sector industrial, ¿verdad?, minoristas y servicios profesionales, lo cierto es que otras industrias están siendo víctimas
amenazas en cadenas de suministro, los sitios web, ¿verdad? GOV y las infraestructuras críticas también han aumentado. Y ahí me enfoco, ¿verdad? Porque bufete de abogados, porque hay un caso donde un bufete de abogados en los Estados Unidos sufrió una amenaza, así que no solamente la industria de la salud, como mencioné, ha habido casos en supermercados, en industrias, ¿verdad? Financieras, ya lo sabemos, así que hay industrias que tal vez uno no pensaría que están expuestas a tener confrontar un ataque ¿verdad? Un ciberataque, y sí, están expuestas. Mito, ya tenemos antivirus o estamos protegidos o tenemos el firewall. Así que la realidad es que el antivirus, ¿verdad? Los firewalls son solamente capas básicas, no protegen contra ataques sofisticados como ransomware dirigido, el phishing avanzado o vulnerabilidades, ¿verdad? De día cero. Otro mito, nuestros datos están en la nube, así que están seguros. La realidad es que la nube ofrece seguridad, pero también requiere una configuración adecuada, un monitoreo constante y un cumplimiento legal. Los datos pueden ser vulnerables donde quiera que se almacenen. Para el 2024, el 72% de las filtraciones de datos afectaron a datos almacenados en la nube, mientras que el 30% afectó datos distribuidos en múltiples entornos, generaron el mayor costo promedio, ¿verdad? 5.5 millones de dólares. Tratando de avanzar, ¿verdad? Otro mito, cumplimos con la ley, así que estamos protegidos. El cumplimiento legal no garantiza protección técnica ni operativa. Nunca hemos tenido un incidente, así que estamos haciendo las cosas bien. La realidad es que la ausencia de incidentes no significa que no haya vulnerabilidades o que no esté siendo atacado. Mito, la ciberseguridad se trata solo de tecnología. La realidad es que creó la necesidad, ¿verdad? La tecnología creó la necesidad de la ciberseguridad, pero no es un asunto que pueda ser manejado solo de la tecnología. Las personas son la primera línea de defensa, son las que necesitan evitar enlaces y archivos maliciosos y son las que desempeñan un papel fundamental en la prevención. Las personas siguen siendo el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Un 68 para el 2024 de incidentes que involucraron el elemento humano. Ahí me quiero detener bien breve, tengo poco tiempo. Una brecha, ¿verdad? En este año, donde se identificó, ¿verdad? Una brecha en Coinbase, donde no fue el código, sino las personas. Y fue una comprometida, ¿verdad? Atacaron el lado humano y extorsionaron, ¿verdad? A unos contratistas para que le proveyeran la información. Igual, otro caso de este año, Qantas Attack Reveal, que una sola llamada es todo lo que ataca, ¿verdad? Tomó para ¿verdad? El enlace más débil, que son los humanos. Otro mito, la ciberseguridad es asunto del personal de los departamentos de tecnología. La realidad es que si juegan un papel en la ciberseguridad, esto es solo en parte. Todos los miembros de la organización son responsables de mantener la seguridad. La ciberseguridad es responsabilidad compartida, legal, operativa y estratégica. Voy a rasgo, ¿verdad?, de que a veces se subestima el papel del director ejecutivo, ¿verdad?, de una entidad, de la junta directiva. Y estos sí son responsables de comprender los riesgos de ciberseguridad, así como participar activamente en la revisión de cómo se asigna y se coordina la responsabilidad de la supervisión de los riesgos. Regulaciones recientes establecen que aquellas empresas con una supervisión inadecuada por parte de la junta directiva en sus prácticas y riesgos de seguridad podrían enfrentar serias consecuencias legales. Si la cúpula de la organización se interesa activa y visiblemente por la seguridad, es mucho más probable que el resto de la empresa siga su ejemplo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, lo interconectado que está la tecnología y los negocios, por no hablar de la gravedad del impacto y el costo de incidentes de seguridad. La parte gerencial, así como en los departamentos de cumplimiento, manejo de riesgo ilegal, entre otros, juegan un papel sumamente importante en los asuntos de ciberseguridad. Así que bien importante. Tendencias y retos, voy a tratar de ir rápido porque quiero enfocarme en la parte, ¿verdad?, legal. El primer semestre de este año, el panorama de amenazas ha aumentado, ¿verdad?, ha mostrado una clara aceleración. Ha habido una madurez operativa en grupos de ransomware, la adopción de la inteligencia artificial, como lo hablamos, la industrialización de acceso, han dado un lugar a un ecosistema más ágil, opaco y difícil de anticipar. Es bien importante conocer esas tendencias en ciberseguridad para preparar una estrategia de defensa sólida y efectiva. Voy a entrar en el detalle, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con el aumento en la adopción de plataformas en la nube, y el aumento en los dispositivos y sensores conectados a la Internet también ha aumentado el riesgo en los fallos de seguridad. El uso de correo electrónico sigue siendo, ¿verdad?, en tendencia actual relacionado con el uso y muestra una evolución preocupante en la sofisticación, el volumen y las técnicas empleadas. Así que la CISA informó que el 90% de los ciberataques exitosos comenzaron con un phishing.
La información sensible, el robo de información sensible, información personal, sigue siendo uno de los mayores en riesgo en el entorno y las tácticas de los atacantes están evolucionando rápidamente. Así que, y pues una de las cosas es que pueden utilizarse para su venta en el dark web y en algún momento voy a ver cuánto están pagando por información. El trabajo remoto, ¿verdad? Que se incrementó por la pandemia y los programas Bring Your Own Device, ¿verdad? El 50% de las empresas considera que el trabajo remoto ha aumentado el riesgo de sufrir ciberataques y esto se debe a una falta de control sobre los entornos donde que conectan los empleados como segundas residencias, alojamientos turísticos o redes extranjera, ¿verdad? Herramientas como Microsoft Teams han sido blanco de ataques de phishing masivos, afectando la productividad y seguridad de empresas globales. Así que es importante como empresa tener la política de Bring Your Own Device, ¿verdad? Y el trabajo remoto para asegurar ¿verdad? El acceso a la información y ¿verdad? La seguridad del uso de dispositivos. El aumento en el uso del uso de la inteligencia artificial, que lo hemos ido mencionando y lo seguiremos mencionando, obviamente ha creado contenidos falsos extremadamente realistas, lo que le llaman deepfakes, y ya preocupa a expertos y el gobierno a medida que los sistemas de inteligencia interactúan con el mundo físico y lo moldean. Así que va a crear la necesidad de salvaguardas y mecanismos de responsabilidad. Nuevamente, el error humano y la ingeniería social han estado y estarán presentes en las tendencias, ¿verdad?, de incidentes de ciberseguridad, ¿verdad?, involucrando a las personas y a la manipulación digital avanzada. Hay retos, ¿verdad?, que es parte del propósito de esta presentación en temas de ciberseguridad que deben ser tomados en cuenta, ya que representan riesgos significativos para la integridad, la continuidad operativa y la confianza de los usuarios. Identificar y comprender estos desafíos es esencial para implementar estrategias efectivas de protección y fomentar una cultura organizacional orientada a la seguridad digital. Así que aquí lo importante de esos retos es mantener una integración y una colaboración. Hay que integrar una cultura de gestión colaborativa del riesgo. La ciberseguridad debe abordarse como una prioridad estratégica en todos los niveles, ¿verdad? Las empresas, los gobiernos, como individuos, para enfrentar a los desafíos, abordar los riesgos y establecer una economía, ¿verdad? Un ecosistema más seguro. Hace falta, ¿verdad? Parte de los retos es que hay falta todavía de legislación robusta y hay un desfase regulatorio, ¿verdad? Entre los avances, la legislación no está evolucionando al ritmo de los avances tecnológicos y eso está dejando vacíos legales y zonas vulnerables que hay que atender. Hay carencia de expertos, la escasez de profesionales capacitados ha limitado la capacidad de respuesta y cumplimiento normativo. Además, continúa la brecha entre la oferta y la demanda de talento experto en seguridad y esto crea un agotamiento. Así que es un reto a los que tenemos que atender. Inversiones y adaptación tecnológica, hay una necesidad constante de adquirir equipos y sistemas capaces de anticiparse a las tácticas y reaccionar y obviamente esto tiene un costo, ¿verdad? Un costo económico. Hay nuevas regulaciones también que incrementan las obligaciones reglamentarias y de supervisión en temas de ciberseguridad, privacidad y almacenamiento de datos. Así que los retos son muchos. Voy a ir rápido, datos recientes, ¿verdad?, sobre ataques. Este es el informe del 2025 de IBM. Como mencioné, el sector manufacturero continúa siendo el principal blanco. En promedio, el 16% involucraron el uso de inteligencia artificial para generar correos de phishing, ¿verdad? Y los ataques de suplementación son 35%. El número de correos ha aumentado en un 84% semanalmente, convirtiéndose en una vía silenciosa para comprometer cuentas válidas y robar datos. Los ataques basados en identidad representaron el 30% de las intrusiones, con un aumento. El 26% de los ataques a infraestructura crítica explotan vulnerabilidades y el 2025 el costo promedio de un ransom alcanzó los 5 millones, lo que representa un 3%. Vamos a las implicaciones legales. Sé que tengo poco tiempo, pero realmente quiero enfocarme en la interrupción del curso normal, ¿verdad? O el cierre del negocio. Y en septiembre de este año un ciberataque a Collins Aerospace paralizó los sistemas de facturación y embarque en los aeropuertos, lo mencionamos. Según en un informe de IBM del 2025, aproximadamente un 31% de las organizaciones que experimentaron un incidente de seguridad sufrieron una interrupción operativa. El 65% de las organizaciones reportó no haberse recuperado, el 76% afirmó que tardó más de 100 días la recuperación
y una cuarta parte, 26%, indicó que la recuperación tardó más de 150 días. Solo el 2% indicó que la recuperación fue posible en tan solo 50 días. Daño a la reputación. Los clientes y proveedores pierden rápidamente confianza tras un ataque, especialmente si los hackers filtran datos confidenciales. Después de un ataque, siempre existe la sospecha de que la entidad fue de alguna manera negligente porque no contaba con sistemas de seguros o medidas de protección. Según el informe de IBM de 2025, de las inversiones que reportaron haber tenido incidentes, el 16% informó un impacto en su reputación, lo que subraya los posibles efectos a largo plazo. En otro proceso, pérdidas monetarias, expertos en ciberseguridad estiman que los costos globales se estiman que alcancen los 9.5 trillones, ¿verdad? 2024 y 10.5 trillones para el 2025. Obviamente esto pone en riesgo los incentivos para la innovación y la inversión, ya que exponencialmente es mayor que el daño causado por desastres naturales y será más rentable el comercio mundial que de todas las drogas ilegales combinadas. Esto no incluye el costo directo que conlleva el pago de rescate y los costos sustanciales de reparación. Esto puede incluir la pérdida de ingresos, el costo de contratar especialistas en seguridad para atender incidentes, los gastos de fortalecer la seguridad, entre otros. Hablo de un caso bastante conocido que fue el de United del 2024 y le costó alrededor de 870 millones el primer trimestre, con casi 600 millones para la respuesta. Lo anterior no incluye multas, litigios, sanciones económicas. Divulgación de datos. Las entidades que recopilan y almacenan datos confidenciales, ¿verdad?, sensibles de los pacientes, socios comerciales, están legalmente obligados a protegerlos. Si estos datos se ven comprometidos, esto puede conllevar grandes repercusiones para la entidad. A menudo se exige a las entidades afectadas que informen a las autoridades regulatorias de la ley sobre el incidente. De este tipo de datos pudo haberse comprometido. Tiene la responsabilidad de notificar a las partes potencialmente afectadas. En donde hay robo de información protegida, se exige acarrear los costos de protección de entidad, monitoreo y notificación de riesgos. Aquí hay un caso, ¿verdad?, del 2015, donde se presentó un informe, ¿verdad?, a la Oficina de Derechos del Departamento de Salud Federal. Descubrieron, ¿verdad?, que enfrentaron un ciberataque continuo y no detectado. Así que la investigación reveló que los hackers robaron, ¿verdad?, información de salud protegida de casi 79 millones de personas. En este caso, Anthem acordó pagar 16 millones, ¿verdad?, a la Oficina de Derechos Civiles y tomar medidas correctivas sustanciales para recibir posibles violaciones a IPA. Según el informe de IBM, uno de los tipos más valiosos de los atacantes es la información personal identificable y pagan, ¿verdad?, por esa información $160 por registro. La información de empleados cuesta 168 por registro. Eso es lo que se paga en el darkware. Robo de propiedad intelectual es otra de las implicaciones, ¿verdad?, legales. Se produce cuando el hacker roba a una entidad sus expresiones creativas, diseños, inversiones o secretos comerciales. La mayoría de las empresas revelan un ciberataque solo cuando se ha robado información médica personal, pero hay ocasiones en que ni siquiera se dan cuenta que le han robado su propiedad intelectual. Incluso cuando lo descubren, el robo no siempre se hace público. Hay un informe, ¿verdad?, del IBM que el 20% de las organizaciones estudiadas afirmó haber sufrido una vulneración de seguridad relacionados a la inteligencia artificial. Así que vamos como el incremento, la inteligencia artificial empieza a tener efectos en la propiedad intelectual de las entidades. Estos incidentes provocaron vulneración de información personal, datos de propiedad intelectual, y si bien es menos común que se robe, fue más costoso, así que se paga $178 por registro. Reclamos ilegales y acciones regulatorias, ¿verdad?, puede acarrear en forma de demandas individuales y colectivas. Así que en los directores, ¿verdad?, en los Estados Unidos ya se han emprendido acciones legales directas contra directores de empresas en respuesta a su gestión ante un incidente de seguridad. Este caso, ¿verdad?, de SEC SolarWinds es un caso, ¿verdad?, de la Comisión de la Bolsa de Valores, donde acusó, ¿verdad?, y al exdirector a lo que le llaman el CISO, ¿verdad?, de seguridad, de fraude y fallas en el control interno relacionadas con sus prácticas de seguridad, ¿verdad?, tras un ataque en el 2020. Aquí, tras ese incidente, 8 agencias del gobierno federal tuvieron sistemas comprometidos. La SEC alegó, ¿verdad?, que tanto la entidad como su CISO engañaron a los inversionistas sobre las prácticas de ciberseguridad, no revelaron los riesgos que conocían y tenían controles internos adecuados.
Para el 2021, los accionistas demandaron a la empresa tras el incidente. Tras este caso, acordó pagar 26 millones para resolver la demanda colectiva presentada. ¿Verdad? Rápido, ¿verdad? Hay un deber de divulgación de enfermedades, de información, perdón, de las empresas que cotizan en la bolsa, especialmente en sectores de tecnología, finanzas y salud, donde tienen que evaluar cuidadosamente los riesgos y asuntos de ciberseguridad. Esta responsabilidad recae en la junta directiva y los altos funcionarios, que deben considerar la naturaleza de los datos que manejan y el impacto potencial de una brecha, aunque también deben cumplir con las regulaciones existentes, ¿verdad?, de la SEC. Continuando con los reclamos legales, este caso no llegó, ¿verdad? No llegó, ¿verdad?, a un plano mayor, se quedó en una transacción, pero fue en el estado de Alabama, donde una madre demandó a una institución hospitalaria por negligencia después que su hija muriera luego de haber dado a luz mientras los sistemas de información no estaban funcionando debido a un ciberataque. Ella alegó que la interrupción en los sistemas impidió que los profesionales médicos pudieran realizar pruebas que pudieran haber revelado que ella necesitaba una cesárea porque el cordón umbilical estaba. Alegó también que al llegar al hospital no fue informada que los sistemas del hospital no estaban funcionando y que de haberlo sabido hubiera escogido dar luz en otro hospital. Como indiqué, llegó a una transacción, así que no pasó a mayores. Reclamos legales, 2013 y 2014, Yahoo sufrió 2 filtraciones de datos más grandes en la historia, y esa falta de divulgación dio lugar a múltiples demandas colectivas que resultaron en acuerdos para compensar. Este caso de Tesla es del 2024, que actualmente enfrenta una demanda colectiva en la que se acusa de no proteger adecuadamente la información personal de más de 75,000 empleados. La demanda sostiene que Tesla, como empresa tecnológica, tenía la responsabilidad de implementar sistemas para proteger los datos. Una investigación interna que reveló que 2 empleados filtraron esta información, la cual incluyó, ¿verdad?, datos sensibles de esos empleados. Otro caso, ¿verdad?, reciente está ¿verdad?, todavía en mayo 2025. Coinbase sufrió una grave filtración de datos que puso la información personal de más de 69,000 usuarios. Aunque no se robaron fondos directamente, pues la firma Legal Milberg presentó una demanda colectiva alegando que Coinbase no protegió adecuadamente los datos ni tomó suficientes medidas tras el incidente. Solicita daños legales, punitivos y compensación monetaria. Esto acarrió, estamos hablando de mayo 2025, ya había 11 demandas en 4 distritos, pero se centralizó en la Corte de Distrito de Nueva York. Aunque no se han impuesto multas oficiales, ¿verdad?, ni se ha resuelto el caso, se estima que el costo total del incidente podría superar los 400 millones en reparaciones, compensaciones y multas. ¿Verdad? Y entrando en el mundo hablando de las multas, es otra implicación legal, ya sea por incumplimiento o por no implementar medidas de seguridad adecuadas. Esto va a depender de la jurisdicción, el alcance del incidente, ¿verdad?, y las autoridades reguladoras de la entidad afectada. Según el informe de la IBM, las organizaciones que sufrieron el evento pagaron una multa regulatoria, el 32%, el 48% superaron los $100,000. Las sanciones económicas ilegales derivadas de incidentes han superado los 7.14 millones, en parte debido, ¿verdad?, a las normativas de endurecimiento normativo en regiones, ¿verdad?, como el Reino Unido y Asia. Otro tipo de caso, ¿verdad?, Equifax en el 2017 informó sobre una violación masiva de datos que implicó el robo de información personal. En este caso, el Federal Trade Commission, ¿verdad?, indicó que Equifax no adoptó medidas de seguridad básicas para proteger esa información y como parte del acuerdo global, acordó pagar al menos 575 millones y potencialmente hasta 700 millones, lo que incluye 100 millones en multas, pago de reportes de monitoreo y compensación. Y otra de las implicaciones, para terminar, son las auditorías e investigaciones que vienen posteriores, que también, ¿verdad?, para identificar la causa y el alcance del incumplimiento, lo que se ve tiene otras implicaciones legales y económicas. Algunas leyes aplicables, ¿verdad?, con poco tiempo, una ley del 1974, que es el Privacy Act, básicamente aplica a las agencias federales y rige la recopilación, el mantenimiento, el uso y la difusión de la información de identificación personal. Requiere que las agencias establezcan salvaguardas administrativas, técnicas y físicas apropiadas para garantizar esa seguridad y confidencialidad. ¿Verdad? En caso de personas cubiertas, pueden demandar en un tribunal de distrito por daños reales, ¿verdad?, o $1,000, honorarios de abogado y costo. El tribunal también puede exigir a la agencia federal que modifique o corrija cualquier información archivada sobre una persona. El tan conocido, ¿verdad?, IPA o el Health Insurance Portability and Accountability Act del 96
requirió la creación de estándares nacionales para proteger la información confidencial de salud de los pacientes, ¿verdad? Para que no se divulgue si hizo un consentimiento o conocimiento. En este caso es el Departamento de Salud Federal quien rige, ¿verdad? Y emite una regla de privacidad para implementar los requisitos de HIPAA y una regla de seguridad para proveer, ¿verdad? Proteger esa información cubierta. También incluye la regla de notificación de violaciones, que incluye la notificación a personas y gobierno en caso de una filtración. Aplica a proveedores de salud, planes, centros de intercambio de información y en algunos casos a socios comerciales, ¿verdad? O business associates de estos. Las multas dependen de la naturaleza y el alcance de la infiltración, pero la más grande hasta la fecha ha sido 16 millones. En una ley del 99 es el Gramm-Leach, y básicamente también es conocido como el Financial Service Modification Act del 99. Es una ley federal que exige a las instituciones financieras explicar a sus clientes sus prácticas de intercambio de información y proteger los datos confidenciales. Contra de 3 partes, la regla de privacidad exige que notificar las políticas de privacidad y ofrecer a los consumidores la opción de no compartir sus datos. Las salvaguardias que exigen un plan de seguridad de información y obviamente la disposición que prohíbe la obtención de información de clientes mediante engaños. Fue promulgada con el objetivo de garantizar la seguridad y confidencialidad de los registros y contra el acceso no autorizado. A partir de esta ley se crearon, ¿verdad?, unos estándares para proteger la información y básicamente las secciones 501 y 505, ¿verdad?, de esa ley crearon la regla de seguridad y requiere que las organizaciones desarrollen, implementan y mantengan un programa integral de seguridad de la información, ¿verdad?, que contenga salvaguardas administrativas, técnicas y físicas que sean apropiadas, ¿verdad?, según su tamaño y complejidad. La regla se actualizó en el 2021, algunas disposiciones entraron en el 2022 y otras se propuso hasta el 2023, ¿verdad?, dificultades a cumplimiento. Las acciones pueden incluir multas significativas desde hasta 100,000 y hasta, ¿verdad?, por individuo, así como posibles acciones legales. Sarbanes-Oxley, esto es una ley básicamente una ley federal del 2002 con el objetivo de mejorar la precisión y confidencialidad de las declaraciones financieras de todas las juntas directivas de empresas públicas, ¿verdad? Generalmente SOX aplica a esas empresas públicas que son las que cotizan en la bolsa de valores. A diferencia de muchos otros estatutos, estos SOX tienen sanciones penales, ¿verdad? Un CEO o un director financiero puede ser responsable de multas máximas, ¿verdad?, de 1 millón hasta 10 años por hacer una falsa certificación y 5 millones y 20 años por una presentación deliberadamente falsa. Otra ley, ¿verdad?, que es el Unfair and Deceptive Act, esto es una ley básicamente del 1914, pero de más o menos el año 2002, la FTC ha asumido un papel fundamental en la vigilancia de prácticas de ciberseguridad corporativa y desde entonces ha interpuesto más de 60 demandas contra empresas por prácticas desleales engañosas que ponen en riesgo los datos personales de consumidores y puede conllevar multas civiles de hasta 5 millones y aquí está el caso de Facebook. Security Exchange Commission, más o menos lo he mencionado, es la regla 30, es una normativa de seguridad de la información que requiere medidas de seguridad adecuadas. Esto aplica a los corredores, ¿verdad?, compañías de inversión. También pueden estar regulaciones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Las organizaciones deben adoptar políticas escritas para salvaguardar los registros de clientes y protegerlos contra acceso. También puede conllevar multas de hasta 1.1 millones. Puede ser aplicada mediante, ¿verdad?, una acción del SEC que tiene el poder contractual de multar a sus miembros. Esto es una orden ejecutiva del 2013 del entonces presidente Obama, donde indicó la necesidad de mejorar la seguridad de infraestructura nacional, ordenó, ¿verdad?, 3 áreas claves: el intercambio de información, la privacidad y la adopción de prácticas de ciberseguridad. Aquí es que encarga el National Institute of Standards and Technology, el famoso NIST, de trabajar, ¿verdad?, con el sector privado para identificar esos estándares. Ahí es que se publica, ¿verdad?, el framework para mejorar la seguridad de las infraestructuras clínicas. En el 2014 surge el Federal Information Security Modernization Act, que define un marco de directrices y estándares de seguridad para proteger la información y las operaciones del gobierno federal, ¿verdad? Aquí le exige a las agencias que desarrollen, documenten e implementen programas de seguridad en todas las agencias. Y obviamente hay una certificación, una acreditación por el NIST. El incumplimiento tiene graves repercusiones, pero una de ellas es perder fondos federales.
Las agencias federales están obligadas a garantizar que sus contratistas y proveedores cumplan con las regulaciones FISMA y de no hacerlo pueden resultar en la terminación de contratos o pérdida de financiamiento. Cybersecurity Information Sharing Act de 2015 es una ley federal que estableció un marco para intercambio voluntario de indicadores de ciberamenaza y medidas de defensa entre entidades privadas. Esta ley fue bien importante porque otorgó protecciones legales a las empresas si compartían información de buena fe y exenciones a las leyes antimonopolio. Exigía a algunas agencias federales que reciben información que contiene la identificación que la protejan. Designó al departamento como centro para recibir y distribuir información sobre amenazas. ¿Qué pasó? Que esta ley expiró el 1 de octubre de este año debido al cierre del gobierno y se estima que la ausencia de esta ley, ¿verdad? De la implicación de esta ley, podría provocar una caída estimada en ese intercambio de información de hasta un 80%. Así que la protección que daba esta ley en divulgar este tipo de amenazas o de incidentes, pues ya está veremos qué va a pasar. Esto es una regulación del Defense Federal Acquisition que básicamente establece que aplica a los contratistas del Departamento de Defensa, requiere que los contratistas que tengan en posesión o transmitan información tengan unos salvaguardas de dicha información. El incumplimiento puede resultar en la inhabilitación como contratista o subcontratista del gobierno federal. En la actualidad, se encuentra en más de 1 millón de contratos esa cláusula y requerimientos y subcontratos. Nuevamente, esto es una certificación que le llaman el Cybersecurity Maturity Model Certification y está diseñada para garantizar la protección de la información no clasificada, que el Departamento de Defensa proporciona, o comparte con subcontratistas. Lo importante de aquí, que al 2019 había muchos contratistas que no habían cumplido, así que se lanzó el CMMC 2.0 que requiere que a partir del 10 de noviembre de este año, pronto, podrían aparecer esos requisitos o el cumplimiento con esos requisitos en convocatorias federales y aplicarse en el momento de adjudicación. Si no se cumple, podría ser no elegible. El Cyber Incident Reporting for Clinical Infrastructure, esto es del 2022, y es una ley de notificación de incidentes cibernéticos para infraestructuras críticas. Es una ley federal que obliga a entidades de infraestructura como energía, salud, transporte, servicios a informar a la Agencia de Ciberseguridad, conocido como CISA, dentro de 72 horas posteriores a su ocurrencia sobre incidentes cibernéticos significativos y dentro de las 24 horas sobre pagos por ransomware. El objetivo, es que haya un enfoque unificado y coordinado en la notificación de incidentes. Esto es un 2023, es también del Security Exchange Commission, es una norma que exige a las empresas que cotizan divulgar la prontitud de los incidentes de ciberseguridad y tienen que informar en un plazo de 4 días hábiles. También exige la divulgación de información sobre los procesos de gestión de riesgo, el impacto de la estrategia empresarial y las funciones de supervisión del Consejo de Administración. Ley local es la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado. Esta se aprobó en el 2024, establece como política pública el proveer seguridad a los datos gubernamentales, crea el cargo del principal oficial de seguridad cibernética bajo la oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service, el conocido PRITS, y establece obviamente la oficina para la evaluación de incidentes cibernéticos. Es aplicable a la rama ejecutiva, a cualquier persona natural o jurídica que haga negocios o tenga contratos con el gobierno, a personas privadas que desempeñan funciones y servicios públicos, o sobre cualquiera que hubiese ejercido la autoridad de cualquier servidor público en cuanto a los datos que generan como producto de tales actividades. Establece sanciones sobre incumplimiento y faculta a PRIS para adoptar regulaciones necesarias para cumplir con esa política pública y obviamente hay unas multas, que la ley establece. Si se trata de un servidor público, se anotará en el expediente del personal o el despido de dicho servidor público. El mismo no podrá ser contratado por una agencia, ni como un empleado, ni bajo relación como contratista por un periodo de 5 años. Si se trata de un contratista, la violación a esta ley, pues no, pues también podría ser, que no pueda tener contrato. Reciente, como parte de esta firma de esta ley en Puerto Rico, existe una regla número 108, que es de la Oficina del Comisionado de Seguro,
que le exige a la compañía de seguros desarrollar y mantener un programa de ciberseguridad para proteger la confidencialidad e integridad y disponibilidad de la información no pública. ¿Verdad? Este reglamento viene como parte del Código de Seguros de Puerto Rico. Las compañías de seguros deben notificar al comisionado sobre un incidente de seguridad lo más pronto posible dentro de 72 horas siguientes al momento, ¿verdad?, que se produce. Finalmente, ¿verdad?, en un resumen de todas las leyes que pudieran aplicar a los temas de ciberseguridad, hay una orden ejecutiva, ¿verdad?, del 2025 firmada por el presidente, ¿verdad?, actual presidente Trump, donde modifica ciertas iniciativas de órdenes ejecutivas previas emitidas por presidentes Obama y Biden, pero pretende centrar sus esfuerzos en materia de ciberseguridad en la defensa de la infraestructura digital, la lucha contra las ciberamenazas extranjeras, la reducción del fraude y el abuso, la promoción de la innovación en la inteligencia artificial por parte del sector privado y la protección eficaz de los servicios y capacidades dentro del ámbito digital. Específicamente, ordena que se revisan las regulaciones y políticas del gobierno federal existente para enfocarse en cadenas de suministro, que indicamos que es una de las más afectadas, ¿verdad?, y van en aumento, la criptografía cuántica, la inteligencia artificial y los dispositivos de Internet. Y se enfoca más especialmente en las autoridades de sanciones relacionadas con ciberseguridad de personas extranjeras. Esto es ¿verdad?, una fuente, ¿verdad?, de la descripción general de esa orden ejecutiva, ¿verdad?, y el plazo que le da a las agencias para incorporarlo. Hay en agencias como NIST, DOD, el Departamento de Salud, NSA, tienen básicamente directrices que actualizar, que implementar y tienen deadlines que corren desde este año hasta el próximo año y como se ve, muchas enfocadas en lo que es inteligencia artificial y en regulaciones bien enfocadas, ¿verdad?, al asunto de cybersecurity. Así que, ¿verdad?, para ir ya terminando, que nos pasamos un poquito de tiempo, es mucha información, pero es un tema, ¿verdad?, que hay que estar constantemente educándonos sobre los estándares de seguridad como una manera de cierre. Son técnicas establecidas que intentan proteger el entorno cibernético de un usuario o organización, ¿verdad? Incluye los propios usuarios en las redes. Y esto no es otra cosa que identificar el uso actual de los datos y luego evaluar, ¿verdad?, el riesgo, manejo de activos, la gobernanza del ambiente. Hay que proteger esos elementos, ¿verdad?, tales como los controles de acceso. Importante la capacitación y la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, a través de su programa online, ha tomado, ¿verdad?, una excelente iniciativa durante este mes de capacitar en este tema. Detectar, ¿verdad? Hay que ser consciente de detectar problemas a medida que ocurren, ¿verdad? No esperar a después, como parte de los procesos de detección y monitoreo continuo. Corresponder, ¿verdad?, a las bases que deben cubrirse para dar una respuesta adecuada a un programa o incidente, lo que incluye planes de mitigación de daño, manejo de incidentes, respuestas a investigaciones, las divulgaciones, investigaciones forenses, ¿verdad? Importante en la revisión de esas coberturas de seguro, ¿verdad?, que no haya letras pequeñas, ¿verdad?, a la hora de implementar un seguro de ciberseguridad, que la entidad esté cubierta, ¿verdad?, y la coordinación con autoridades reguladoras ante posibles litigios. Y finalmente recuperar, que son los pasos necesarios para realizar una recuperación efectiva de la entidad en caso de un ciberataque. Estos son los estándares de seguridad resumidos por el NIST. Puntos importantes a recordar: conocer los principios básicos de seguridad nos ayuda en el plano personal a proteger nuestra información y nuestros activos. Es importante recordar el rol dentro de una entidad, nuestro rol dentro de una entidad es crucial en la gobernanza de la ciberseguridad. Cualquier organización o persona, ¿verdad?, nosotros mismos podemos ser un objetivo y nuestra información pudiera estar en riesgo, así que tenemos un deber empezando por nosotros mismos. La seguridad es un asunto de todos, incluido la junta de directores, ¿verdad?, los directores, la parte financiera, los abogados, personal de cumplimiento e IT. Esto no es solamente, ¿verdad?, de personal de sistemas o de tecnología, hay que trabajar en un conjunto para lograr, ¿verdad?, proteger lo más que se pueda. Hay que poder demostrar particularmente que los directores y la gerencia cumplieron con su deber de salvaguardar la seguridad y los datos. Hay que llevar el mensaje que adoptar un enfoque estratégico basado en riesgo puede hacer que la seguridad sea significativamente más accesible. A veces preguntan cuánto me cuesta. Las amenazas externas son reales, pero también debemos, ¿verdad?, tener en cuenta las amenazas internas. No debemos olvidar que los humanos somos infalibles. Un incidente de seguridad se debe ser proactivo en abordar las obligaciones.
¿verdad? En colaborar en la elaboración de comunicaciones internas y externas con las personas y entidades afectadas. Es muy importante esa comunicación, qué se va a comunicar, cuándo y cómo. Uno de los enfoques principales debe ser que las entidades estén cumpliendo con las leyes, regulaciones políticas y obligaciones contractuales. Debe ser prioritario proporcionar asesoramiento en el desarrollo de políticas y procedimientos, abordar riesgos legales potenciales a la alta dirección, ¿verdad? Y a una junta de directores, y proporcionar orientación legal y apoyo al equipo de respuesta de incidentes. Y hay que prepararse para manejar incidentes y crisis. Se debe identificar recursos internos y externos y considerar de antemano qué problemas legales pueden surgir durante el incidente. Es importante tramitar el riesgo transicional, ya sea en fusiones y adquisiciones, ¿verdad? Con proveedores y en contratos, es importante, ¿verdad? Considerar y traspasar la responsabilidad en términos de desarrollar información a esos contratistas que tenemos. Se debe recomendar y revisar el alcance y la naturaleza de la cobertura de seguros, lo mencioné, ¿verdad? Ver esas exclusiones y condiciones aplicables. Y importante, establecer colaboración y complementar regulaciones con entidades reguladoras y ley y orden para ayudar a coordinar actividades investigativas en respuesta a un incidente y, ¿verdad? Para así mitigar o disminuir sanciones. Es importante documentar, ¿verdad? Como abogada siempre ¿verdad? Lo reitero en los clientes, es importante documentar cómo y cuándo ocurrió y ayudar en la evaluación de los riesgos y las opciones de remodelación. Y aquí termino, ¿verdad? La presentación con este mensaje. La convergencia entre la ciberseguridad y derecho exige una comprensión profunda de los riesgos y responsabilidades que enfrentamos en el entorno digital. No se trata únicamente de una tarea técnica y jurídica, sino de un compromiso, enfatizo, colectivo de cada actor, desde el desarrollador hasta el legislador, desde el usuario final hasta el responsable institucional. Todos tenemos un rol fundamental en la construcción de un ecosistema digital seguro, ético y respetuoso de los derechos fundamentales. La resiliencia digital no se logra en aislamiento, sino mediante una cultura compartida de responsabilidad informada y colaboración interdisciplinaria. Así que con esto, ¿verdad? Con este mensaje concluyo una presentación, mucha información, pero espero básicamente que hayan entendido, ¿verdad? De que hay una importancia legal en asuntos, ¿verdad? Que son técnicos, pero que es un asunto de todo, como bien dije, desde la gerencia, como individuos, como abogados, como todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? En proteger nuestra información. Así que nuevamente pues agradezco a la universidad y entonces estoy abierta a las preguntas.